El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció 3 meses como tiempo máximo de entrega, siendo entonces el plazo desde el 30 de enero hasta el 30 de abril de 2020. En el mes de junio de 2020, al llegar la mercancía, el personal de hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de 10 camas de hospital estaban defectuosos. La primera pregunta que vamos a hacer es: ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, establece que esta convención será aplicada a los contratos de compraventa de mercadería entre estados distintos contratantes de esta convención, considerando la compraventa de mercaderías aquella en la que la producción y manufactura es mayormente terminada sin que el comprador aporte sustancialmente los materiales para esto. Podemos tomar de ejemplo el derecho mercantil en México, donde no existe una definición de compraventa mercantil, por lo que se define en términos de derecho común, donde el contrato de compraventa es aquel en que las partes, el vendedor y comprador, acuerdan la transmisión de un derecho o propiedad de una cosa a cambio de un precio cierto en dinero, por lo que es un acto jurídico bilateral. Esto es regulado en el Código Civil Federal de México, donde habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero. Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se ha convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho. Ampliando el panorama al derecho mercantil internacional y de acuerdo con Caballero Míguez, la definición jurídica de compraventa internacional es un acuerdo entre operadores económicos que residen en países distintos y por el cual una parte, el vendedor, se compromete a entregar a la otra parte, el comprador, una mercadería, en el lugar convenido, en el plazo determinado y al precio pactado. Con eso podemos observar un contrato de compraventa internacional de mercaderías entre el Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, y el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. Estados parten esta convención. Ahora nos cuestionamos: ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? ¿Y por qué? El carácter internacional queda expreso de manera explícita, es decir, se trata de un contrato internacional debido a que las empresas participantes en la compraventa son de distintos países. La primera compradora es el Hospital Caminemos Juntos, que está en España, mientras que la parte vendedora, el laboratorio Collins & Phillips, se encuentra ubicado en Nueva Zelanda. Es importante especificar qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos es este. Este contrato internacional electrónico fue celebrado entre profesionales conocido como Business to Business o B2B en la modalidad de contratación vía correo electrónico, firmado por ese mismo medio en 2020. La Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías nos define que prácticamente el acuerdo entre las partes perfecciona este contrato, tal como lo hace el derecho nacional mexicano, donde puede probarse su existencia a través de testigos. En este contrato, ¿qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? De forma simple, el laboratorio Collins & Phillips se obligó a entregar una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas en un plazo de 3 meses, por lo cual el Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, se obligó a pagar el precio de la mercancía por la cantidad de 2 millones de pesos. Ahora bien, la convención citada extiende las obligaciones por parte del vendedor, resaltando que el vendedor debe entregar y transmitir las mercaderías así como su documentación en el plazo establecido en cantidad, calidad y tipo acordados, embalados como se acordó. Para eso el comprador deberá examinar las mercancías. Pero las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Ya hemos hablado, pero la integración y globalización económica lleva consigo la evolución de tratados internacionales estatalmente, suscritos como las sociedades mercantiles, títulos de crédito, compraventa, transporte, entre otros, para el comercio internacional, donde en ocasiones se llega a la aceptación voluntaria vinculatoria de la lex mercatoria, para lo cual Marina Vargas define por lex mercatoria el conjunto de usos y costumbres, prácticas y principios generados por el comercio internacional en la medida que constituyan una normativa propia e independiente,
producida por organismos internacionales o bien por grupos u organismos no gubernamentales y utilizadas por los operadores jurídicos del comercio para regir sus relaciones jurídicas, constituyendo de este modo el derecho aplicable a las mismas. Díaz Bravo y Velázquez Ávila mencionan a las tres hermanas del derecho internacional privado, la Conferencia de La Haya sobre el Derecho Internacional Privado, el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Además, podemos observar diversa normativa como la Convención sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales y aquellos principios del derecho europeo de los contratos. Hay que considerar además las leyes modelo de arbitraje comercial internacional aceptadas por la convención mencionada y los principios sobre los contratos mercantiles internacionales de UNIDROIT. Entonces, considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones tiene el hospital frente al contrato? Ya observamos las obligaciones por ambas partes, pero en este caso el incumplimiento del contrato por parte del vendedor es evidente, pudiendo el comprador exigir el cumplimiento de las obligaciones del vendedor, es decir, la entrega de las mercaderías que se pactaron, cambiar aquellas defectuosas, pudiendo fijar un nuevo plazo que el vendedor deberá respetar. Además, el comprador puede exigir la indemnización por daños y perjuicios al hospital. Una última pregunta: ¿procede la cancelación del contrato? La cancelación está prevista en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, en la sección sobre los derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato por el vendedor, donde el contrato puede quedar resuelto por el incumplimiento inicial o posterior al plazo suplementario otorgado. El comprador podrá rebajar el precio proporcionalmente a la diferencia existente entre el valor de las mercaderías efectivamente entregadas, a menos que el vendedor subsane el incumplimiento como se mencionó anteriormente. En este caso, el comprador puede cancelar el contrato en cuanto a la parte de las mercaderías que no se entregaron. En conclusión, el derecho mercantil, y en este caso de compraventa internacional de mercaderías, se recomienda ser lo más específico posible, por lo que las cláusulas recomendables son referentes a el idioma o idiomas por utilizar, la moneda que se utilizaría y o el tipo de cambio, los costos unitarios de cada mercancía por comprar y el total por pagar con sus descuentos asociados, la forma de pago, plazos, modalidades y o condiciones, establecer a cargo de qué parte corren los gastos, las formas de embalaje, transporte y seguro de mercancía, el control de calidad y cada una de las mercancías, las penalizaciones en caso de que el vendedor no cumpla los plazos, las penalizaciones por incumplimiento por parte del comprador, determinar el procedimiento por seguir si la mercancía no es la que se pidió, sufrió daños o no es de la calidad prometida. Establecer lo que sucederá en caso de que llegue parcialmente la mercancía. Establecer un mecanismo de prevención y resolución de conflictos, es decir, una vía de comunicación abierta en todo el proceso de compra-venta. Las cláusulas deben ser lo más precisas posibles, que permitan una adecuada comunicación entre la parte compradora y la parte vendedora, con el uso del lenguaje universal como los Incoterms, teniendo en consideración que no existen cláusulas específicas o particularidades de forma, sino que dependerán del tipo de negocio por llevar a cabo, cuidando de no pactar en contra de las convenciones o tratados internacionales y legislaciones aplicables. Este contrato pudiera servir de base para las operaciones, mejorando las transacciones siguientes, en caso de mantener la relación comercial, haciendo los ajustes necesarios para cada ocasión, con la finalidad de tener una mayor claridad entre las partes y el beneficio para ambos participantes.